Listo, profe. Ok. Buenas noches a todas las que acaban de entrar a esta sesión. Bienvenidas. Vamos a trabajar hoy el tema del parentesco. Voy a continuar con la presentación que tenía la sesión pasada para ampliar algunos conceptos y vamos a detenernos un momentico luego de que pasen esos conceptos básicos para ver qué dudas tienen de los documentos que hayan leído, ¿les parece? Vale. Avanzamos en un tema que nos faltaba y paramos un rato y contextualizamos, ampliamos y aclaramos. Les voy a compartir la presentación y retomo donde nos quedamos un poco la vez pasada y puede que en los textos hayan visto que nos hablaban de los aspectos económicos del matrimonio. Si ustedes se fijan lo que hemos hablado hasta ahora, desde la descendencia, la residencia, las formas de hacer familia, la poligamia, la poliginia, la poliandría, todo esto está apuntando a cómo dos grupos sociales en una unión de alianza consolidan a través de un matrimonio una unión que finalmente termina teniendo implicaciones económicas, políticas e incluso religiosas. Entonces, desde la antropología existen unos aspectos económicos para el matrimonio porque siempre se ha dicho que los matrimonios y esas alianzas como tal tienen un sentido económico. Hay un dicho alemán que dice, no es un hombre que se casa con una mujer, sino un campo que se casa con otro campo, un viñedo que se casa con un viñedo, una vacada que se casa con una vacada. Algunos dirían muy economicista ese fragmento de texto, otros dirían muy utilitarista, los vínculos no se dan por lo económico, sino por el afecto y el amor, y ojalá, el ideal es que uno se case por afecto y por amor, pero algunos dirían lo económico ayuda un poco. Entonces vamos a mirar cuáles son esos aspectos económicos, ustedes algunos los debieron haber leído y tratamos de recordar, y si no lo recuerdan, yo se los recuerdo. Miren a ver qué de estas formas matrimoniales a nivel económico recuerdan. El precio de la novia o la riqueza de la novia, el servicio del pretendiente, la dote indirecta, el intercambio de regalos, la dote o el intercambio de mujeres. Esos porcentajes que les pongo ahí al frente es porque un señor Murdoch, un antropólogo, hizo una especie de registro en un gran atlas donde él definió a través de todos esos estudios etnográficos en cuántas comunidades se encontraba cada una de estas prácticas. Entonces, si uno mira las cifras, lo más común es que exista el precio de la novia, seguido por el servicio del pretendiente, seguido por la dote indirecta, después el intercambio de regalos, la dote a continuación y por último el intercambio de mujeres. Hola, Joana. ¿Qué recuerdan de esto? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Ok, estamos hablando de las formas económicas para el matrimonio y estas son las 6 formas que etnográficamente Murdoch registró. Vamos a mirarlas y vamos a definir para nosotros cuáles aplican. ¿Cuál de ellas recuerdan haber leído? ¿Y qué entendieron de la práctica, si la leyeron? Ninguna, no recuerdan ninguna realmente. Jennifer, tú estás como dudando. Es que pronto estoy un poquito confundida, profe, entre el precio de la novia y el de la dote indirecta. Pues yo entendía que, por ejemplo, bueno, una pareja se casaba porque la novia o la familia de la novia podía tener, por ejemplo, muchas tierras y eso era como un, digámoslo, como un acumulado pues para el novio, para el futuro esposo. Sí. Y también en el sentido de que esa mujer le podía brindar como ciertos
servicios al hombre, ¿sí? Que él, entre comillas, digamos, no lo podía hacer, ¿sí? Como el tema de la cocción de los alimentos, el tema de mantener la casa como tal, ¿sí? El cuidado, la protección de los hijos, ¿sí? Así. Es correcto, Jennifer, no, entendiste bien. Miren, esto funciona de una manera relativamente simple, pero que tiene implicaciones, como tú lo enuncias, Jennifer, de complementariedad entre esa pareja. Los unos ofrecen un servicio, los otros ofrecen el otro, y está mediado por lo económico. ¿Qué es el precio de la novia? Consiste en que cuando una pareja de novios se va a casar, la familia del novio le entrega a la familia de la novia algunos elementos, algunos animales o algunas cosas que en esa cultura sean significativos. Cuando aparece en muchos de los registros etnográficos esta práctica, para muchas personas y para muchos grupos sociales, para muchos sectores, muchas agrupaciones, muchos académicos incluso, vieron en esta práctica algo como medianamente obsceno y utilitarista de la mujer, porque es que la mujer no es un objeto, la mujer no se compra, decían algunas, pero Lévi-Strauss dijo en alguno de sus entrevistas y de sus textos, no, que no se está comprando a esa mujer por el hecho de considerarla un objeto como algo material. Al contrario, leamos la práctica de otra manera. La mujer es tan valiosa en esa cultura que hay que pagar por ella. ¿Por qué? Porque de alguna forma, a veces estas comunidades, acuérdense de las formas de descendencia y las formas de residencia, lo que sucede es que esa mujer se incorpora al núcleo del esposo. Entonces, piensen en esto, visualícense. Todas las que estamos aquí en la sesión somos mujeres. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, profe. Estamos hablando de las condiciones económicas para el matrimonio. Para ejemplificarles el primer punto, el precio de la novia o la riqueza de la novia, nosotras todas somos mujeres y nuestros novios que nos vamos a casar este sábado van a comprarnos. En cada una de nosotras la cultura es distinta y, por ejemplo, en la de Jennifer hay que pagar chivos, con chivos, porque ella es wayú, los wayú tienen esta práctica, entonces hay que dar 400 chivos por ella, hay que hacer muchos collares de coquitos, hay que hacer muchas hamacas, muchos chinchorros, hay que recoger mucho ron para la fiesta, porque Jennifer pertenece a uno de los clanes más poderosos de los wayú. Supongamos que Geraldine está en la Polinesia, en algún lugar donde exista esta práctica, y allá les van a pedir o pescado o barcas, lo que la cultura considere importante. Nosotros, que no somos indígenas, ninguna de nosotros pertenece a una comunidad indígena, esta práctica no existe. El servicio del pretendiente, este segundo, es cuando el novio debe ir a trabajar, llámese al terreno del suegro, al edificio que administra el suegro, a la empresa que tiene el suegro. El novio hace trabajos para el suegro y los trabajos son definidos por el tiempo que el suegro lo determine y en las condiciones que el suegro lo haga. Comúnmente, el servicio del pretendiente lo que hace es que permite que el novio trabaje antes del matrimonio. No se deben casar, no se deben tener relaciones hasta que él no haya cumplido con su cuota de trabajo. La dote indirecta significa que los padres del novio le dan a los padres de la novia algunos elementos, algún dinero, algunas vacas, algunos chivos, y el padre de la novia saca un porcentaje para sí. ¿Por qué? Porque antes de darle todo el dinero a su hija, o sea, esa novia, esa mujer que va a entregar el matrimonio, debe pagar lo que él quedó debiendo por su esposa, la mamá de su hija. Entonces miren que hay todo un intercambio económico y una redistribución de eso que paga esa familia. El intercambio de regalos, que ocurre mucho en Oceanía, significa que las parejas que son novias
van a intercambiar regalos y comúnmente lo hacen hasta que llegan al compromiso. Cuando la pareja se compromete, inmediatamente rompe esa práctica de enviarse regalos y eso está significando socialmente que ellos ya están lo que nosotros denominamos comprometidos. La dote, que es muy común que nosotros la escuchemos, porque comúnmente se piensa, si a la mujer se le dota, se le dan cosas. La dote, que existió aquí en la época de la colonia en Colombia, significa que a la mujer se le entregan tierras, se le entrega todo, digamos, un sustrato que le sea posible a ella sobrevivir y sostenerse con esto durante su matrimonio y durante la constitución y conformación de una familia. El hombre puede usufructuarse de esas tierras, de esas vacas, de esos chivos, muy acostumbrado en Europa, en Italia, de los viñedos. Él se puede usufructuar, pero son enajenables. Él no los puede vender. Y el intercambio de mujeres comúnmente se daba aquí del Baupés, Guaviare, Amazonas hacia abajo, se dio este tipo de forma económica. Consiste en que un grupo entrega a una mujer hermana en ese grupo, se convierte en esposa en el otro grupo. Y del otro grupo van a entregarle una mujer. ¿Recuerdan ya un poco estas prácticas, más o menos? Haberlas leído en algún momento. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Geraldine, Joana, Jennifer, ¿alguna duda? Ok, entonces yo voy a continuar. Nosotros vimos en los textos que hemos leído hasta ahora que hay toda una relación, como se los vengo diciendo muy desde el inicio, en todas las estructuras de la cultura, cuando uno habla del parentesco, cuando habla de la familia o cuando habla del matrimonio. Y aquí hay algunos conceptos que son importantes tener en cuenta, que ustedes ya manejan un poco. Ustedes ya saben qué es la exogamia y qué es la endogamia, ¿cierto? Exogamia, cuando una mujer sale de su grupo social, hablamos no solo de la familia, hablamos de su grupo y su círculo social o de su cultura, a casarse con otro grupo, con alguien de otro grupo. La endogamia es la práctica donde las personas se casan dentro del mismo grupo social, llámese la misma clase social, la misma creencia religiosa, del mismo nivel económico. En alguna época se hablaba de las razas, ya sabemos que eso no existe sin una sola. Y no sé si en lo que leyeron identificaron los conceptos de levirato y sororato. ¿Lo recuerdan? Jennifer, ¿lo recuerda? Sí, profe, pues entendí el levirato, que es, por ejemplo, si a la mujer se le muere su esposo, entonces le corresponde casarse con uno de los hermanos de su esposo. Y el sororato pues sería lo contrario. Al viudo le correspondería casarse con la hermana o las hermanas de su mujer, de la mujer fallecida. ¿Sí? O los troqué. Perfecto, perfecto. No, es perfecto, Jennifer, es tal cual. Yo se los muestro gráfico, pero nada más claro que lo que Jennifer nos acaba de explicar. Cuando una mujer se casa con un hombre, el propósito de esa unión es realmente consolidar a dos familias en una alianza. Pero en muchas culturas también es importante los hijos, ¿cierto? De esa unión. A veces lo puse aquí sin hijo, lo quise ejemplificar así para explicar qué sucedería en el caso de que existiera un hijo con lo que nosotros llamamos un cuñado. Jennifer nos explicaba, una mujer se casa, si su esposo fallece, este es el símbolo de hombre fallecido, el slash, él tiene hermanos o hermanas y él al fallecer
no puede tener descendencia. Entonces, ¿qué hace la familia? Para continuar ese contrato social, debe otorgarle un segundo esposo. Este signo por debajo, esta especie de corchete, significa también matrimonio. O sea, tenemos dos símbolos de matrimonio, este y el corchete por debajo. ¿Qué pasa si aquí sacamos una línea y ponemos un hijo, una niña, que haya nacido del cuñado y la esposa de este hombre fallecido? Cuando esta niña, comúnmente en los números, cuando a esta niña le pregunten, esta niña ficticia que tenemos aquí imaginaria, le pregunten, ¿cómo se llama tu papá? Suponiendo que este es Jorge y este es Pepe, le van a enseñar que su papá es Jorge. Le otorgan simbólicamente a ese papá fallecido un hijo para poder perpetuarlo. Cuando uno hace la cuenta no le da, pero simplemente es porque él falleció y ella nació mucho después. En edad puede que no coincida, pero a nivel simbólico, ella siempre va a decir, mi papá es Juan, el fallecido, ¿cierto? Jorge, perdón, el fallecido, no Pepe. Entonces, Jennifer lo ilustra muy bien y lo contrario es el sororato. Al fallecer la esposa de un hombre, debe entregársele una hermana. La pregunta sería, ¿y si no hay hermanas? ¿Qué hace la cultura? La cultura le garantiza y le debe garantizar a una persona varias cosas, entre esas poderse casar. Es la cultura quien define uno con quién es adecuado casarse. ¿Qué es lo correcto culturalmente para el matrimonio? Todavía en nuestra cultura que nos creemos tan posmoderno, que sea un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ojalá que haya descendencia. En este caso, si no hay mujeres hermanas, la familia de ella deberá buscar una prima, una sobrina, una viuda, una tía. Cualquier mujer que pueda suplir el papel de acompañante de este hombre. Por lo que decía Jennifer, es que en esas relaciones de complementariedad, ¿quién lo va a atender, entre comillas, a él? Porque él adquirió un contrato con esa familia. Acuérdense que uno no se casa solo con una persona, sino en general con toda la familia. Bueno, y lo otro que nos faltaba es el matrimonio entre primos cruzados. ¿Entendieron ese concepto de matrimonio entre primos cruzados? Un poquito, ¿lo recuerdan? Te lo voy a explicar. Esto es un genograma donde los egos, me dicen si no entienden, lo que no entiendan, ya enseguida les abro el micrófono. Donde los egos van a ser los seres, las personas de las cuales vamos a partir para poder ubicar los primos cruzados y paralelos. Cuando yo les explicaba cuáles son los parientes vínculo, los parientes que me vinculan colateralmente con el lado materno y con el lado paterno, recuerden que nos referíamos al papá y a la mamá. Estos egos de quien uno empieza a hablar, el ego en el genograma que ustedes van a hacer para la próxima ejercicio, ahorita miramos cómo lo desarrollan, el ego son ustedes, desde donde empieza el genograma son ustedes, el ego. Entonces hagamos de cuenta que aquí hay dos bolitas que son ustedes. Este es el lado materno, mire todo este lado materno, y este es el lado paterno, más pequeñito. Los primos paralelos son los hijos e hijas de dos hermanas o dos hermanos. Piensen ustedes, esta es Jennifer, la que estoy señalando, esta es Geraldine, esta es Keila y esta es Joana. Piensen en sus mamás, esta es su mamá. Piensen en una hermana de su mamá, cualquiera de ellas. Los hijos de esa tía materna, independiente del sexo que tengan esos hijos de la tía materna, van a ser sus primos paralelos. Piensen en su mamá y en el tío materno. Independiente del sexo que tengan, los hijos de ese tío materno van a ser para con ustedes primos cruzados. ¿Por qué? Porque su tío y su mamá tienen
sexo diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendieron? Okay. Por este lado, estas son ustedes. Piensen en su papá. En una tía paterna. Esa tía paterna tiene unos hijos. Independiente del sexo de los hijos, van a ser sus primos cruzados. Cuando este tío paterno se case o tenga una descendencia, sus hijos van a ser los paralelos de ustedes. Comúnmente, los primos cruzados son más comunes que los primos paralelos a la hora de elegir esposo o esposa. Esto funciona para cuando en las culturas hay una predilección o una preferencia matrimonial por primos cruzados o paralelos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces dice esta cita, el matrimonio con primos paralelos es el menos común, ya que la mayoría de las tribus que hace esta distinción considera que son parientes, los parientes, son parientes paralelos, son la misma cosa que, debe ser, los parientes paralelos son la misma cosa que los parientes más próximos, situados al mismo nivel generacional. El hermano de mi padre es mi padre, la hermana de mi madre es una madre. Mis primos paralelos son como mis hermanos para mí y mis sobrinos paralelos son como mis hijos. De allí que con el matrimonio con cualquiera de estos parientes sea considerado incestuoso. ¿Qué está diciendo esto? Que muchas culturas a esta tía materna le llamarían mamá y a este tío paterno le llamarían papá. Entonces, si yo como ego, Jennifer, Geraldine o Joana, como ego, le decimos a mamá, mamá, pero también a la tía materna mamá, significa que los hijos de mi tía materna son mis hermanos, porque les estoy diciendo mamá. ¿Recuerdan en la primera sesión que hablamos de la terminología? La forma como yo denomino al otro define el comportamiento que tengo para con el otro en un sistema de derechos y obligaciones. Entonces, si esta es una mamá, los hijos de ella son mis hermanos. Si este es un papá, los hijos de él son mis hermanos. O sea que son prohibidos para esposos. Lo que está definiendo este sistema de primos cruzados y paralelos es con quién me puedo casar. En la eventualidad que en mi cultura exista la práctica de matrimonio preferencial con primos cruzados o paralelos. ¿Claro hasta ahí? Preguntas. ¿Todo está bien hasta ahora? Ok, voy a seguir. Si algo, paro. Bueno. En los textos también debieron haber leído algunos tipos de matrimonio diferente al matrimonio que es considerado el natural por algunas culturas, entre esas la nuestra, donde debe haber un hombre y una mujer. Hay culturas indígenas, incluso antes de que fueran invadidas o que fueran asimiladas por los británicos, por los norteamericanos o por los europeos, que tenían prácticas comunes de parejas del mismo sexo. Y no había ningún veto ni ningún tabú frente a esta práctica. Ya llegan después, los colonizan y se acaba la práctica. Una de esas culturas son los Cheyenne, norteamericanos, que también se le conocieron como verdaches o dos espíritus, y es que estos seres que llamaban verdaches, eran hombres. Comúnmente se iba un hombre a la guerra, se iba un hombre a hacer recorridos muy largos y la mujer no podía ser llevada ni a los lugares de guerra ni a esos recorridos. Entonces, ¿qué hacían? Se llevaban un hombre que en algunos momentos los externos, las personas externas a la cultura, denominaron travestis masculinos. Eso no es correcto del todo, porque para esa cultura, los Cheyenne, ellos no eran travestis, ellos eran unos seres, dos espíritus. ¿Por qué? Porque en un momento
cumplían el rol femenino y en otro el rol masculino. Ellos tenían una especie de matrimonio temporal mientras durara la guerra o mientras durara ese recorrido que ellos hacían. Comúnmente, parece ser, según los registros, aunque no se puede afirmar del todo, podían tener relaciones sexuales. Pero este chico Verdachi, cualquiera de los dos que fuera el Verdachi, para otro hombre guerrero, otro hombre poderoso, cazador, cumplía el rol femenino de ¿qué? De cocinarle, de cuidarle las armas, de cuidarle sus trajes, lo atendía. Cuando se acababa ese episodio de ese Verdachi, él regresaba a su comunidad y podía cumplir todas estas funciones que hay aquí y muchas más. O sea, él podía seguir siendo esos dos espíritus y tener el rol de un chamán o de un curandero, o ser la persona que protegía y cuidaba a los niños y a los adultos, o podía ser un artesano, o podía convertirse en un consejero. Entonces tenían varios roles. El rol de ir a la guerra y acompañar a estos hombres, pero también regresar a su comunidad y ser un ser común y corriente en esa comunidad. Otra comunidad en África que también tenía este tipo de práctica, allá lo denominaban los chicos esposas, estos eran los asandes, muy guerreros, y este chico esposa iba con su pareja, con su esposo, a ser parte de ese acompañamiento en la guerra. Tenían relaciones sexuales, era común, comúnmente el esposo pagaba un precio por ese joven, podía reclamarle por ser adúltero, o sea, era parte de su propiedad, él era el que ejercía todas esas tareas domésticas, pero esta práctica es terminada cuando llegan los británicos, porque la ven como una práctica homosexual prohibida para ellos. Ellos lo veían natural, ellos regresaban a su comunidad y no había problema. En África también hubo una práctica de dos mujeres, varios grupos permitían, pues puse el ejemplo de los Nandis, permitían que las mujeres tuvieran lo que se conoció como la mujer marido. Algunas veces mujeres solteras, mujeres viudas, mujeres se quedan embarazadas solas. Había una mujer en la comunidad que asumía ese rol, entre comillas, masculino, pero era un rol protector para con estas mujeres. Incluso la mujer marido podía estar casada y podía tener hijos. Y era la mujer marido la que pagaba el precio de la novia por esa mujer. Supuestamente no se permitían relaciones sexuales entre ellas, pero la mujer marido podía buscar un esposo, entre comillas, o un compañero sexual que tuviera relaciones con esa mujer para que procreara. Y ese hijo o esa niña pertenecía a la mujer marido. Como en una extensión afectiva de maternidad y paternidad, el aportante de esos gametos, el aportante del semen, en ningún momento iba a ser el padre. Era la mujer marido y la mujer gestante, los padres y madres de esa bebecita. Bueno, preguntas hasta aquí para que empecemos con el tema desde la historia de la época de la colonia, un poco 1510 a 1810, como lo sitúa Pablo Rodríguez, para que aclaremos algunas dudas que quizás Jennifer estaba mencionando ahorita y algunas que ustedes puedan tener, porque ya pasamos a esta parte histórica y ya nos vamos hacia otro tema. ¿Alguna pregunta? Continúo, chicas. No hay problema, continúo. Todo está claro hasta ahora. ¿Sí? Jennifer. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, yo quise retomar un texto que si bien ustedes no lo leyeron,
no está en el dossier que ustedes tienen. Me parece que ilustra muy bien un poco todo lo que es la historia de la familia y por qué hoy en día todavía continuamos con algunas prácticas que nosotros preguntamos y de dónde viene esa práctica y por qué hacemos lo que hacemos, pero cuando uno revisa este tipo de escritos históricos es que se da cuenta por qué continúan sucediendo las cosas como hoy suceden. Entonces yo quise retomar a Pablo Rodríguez en un texto que se llama La familia en Iberoamérica, y él va a situar desde este triple legado todo lo que fue la constitución de la familia desde la época de la colonia, más o menos hasta el siglo XVIII, y voy a trabajar algunos aspectos que me parecen muy importantes y que quiero resaltar de este texto tan interesante de él. Lo que él empieza diciendo es que nosotros somos este legado porque nosotros somos esa confusión, nosotros hablo de Colombia, nuestra cultura, somos esa confusión de tres comunidades muy fuertes, la comunidad indígena, la comunidad denominada afro hoy en día y los europeos que llegaron. Entonces es esa unión, esas alianzas y esos matrimonios y lo que se gestó en esa época de la colonia lo que ha dado origen a lo que es la familia hoy en día. Él dice que la época de la colonia tiene varias fechaciones, es verdad, cuando uno busca, bueno, ¿cuál es la fecha de la época de la colonia? Hay varias fechaciones, pero él la va a situar entre 1510 y 1810. Él plantea que para esta época el vínculo familiar más fuerte era la familia. ¿Por qué? Porque ni la iglesia ni el Estado tenían la precaución para la época o el cuidado o el interés más bien, ni económico ni político, de ponerle mucha atención a la familia. Realmente donde se desarrollaba toda la vida económica y política de una persona era en el núcleo familiar. Piensen ustedes, 1510, 1600, no hay shopping centers, no hay lugares donde ir a lolear, donde ir a socializar. Las fiestas se hacían era en el núcleo de la familia. Los almuerzos familiares que nosotros comúnmente tenemos, el almuerzo de domingo que acostumbran muchas familias y muchas culturas, donde la abuela, donde la tía, donde XY persona, donde se reúnen todos los primos. Esa práctica viene desde aquí, porque era la única manera de compartir. Se compartía inicialmente con la familia, con los primos, y los primos llevaban los amigos y ahí se podían generar vínculos. Dice Pablo Rodríguez, siendo un poco más atrevidos, podía considerarse que una ciudad colonial colombiana no era más que un conjunto de familias unidas por vínculos de diversa índole. Es que no se salía del núcleo de la familia, se iba a misa en familia, se iba a los lugares públicos en familia. Las mujeres no podían estar solas en ningún lugar público, tenían que estar acompañadas. En esa época los núcleos familiares también estaban conformados por la servidumbre. Y paradójicamente, cuando hablamos hoy de tanta violencia que hay en este país generalizada, pensamos de dónde viene esta violencia. Uno diría, bueno, desde que estamos viendo la evolución humana, estamos viendo procesos de lucha por la supervivencia. Pero es que aquí en esta época existió una cosa que se denominó la ley del castigo. Y esa ley permitía al hombre y le otorgaba al hombre la posibilidad de que castigara a su esposa, a todos los que estuvieran en su familia, a su esposa, a sus hijos e incluso la servidumbre. Como se consideraba parte del núcleo familiar, entonces también podía ser agredido. Los niños eran muy importantes, sin embargo, piensen ustedes para esta época cuáles serían los cuidados prenatales que existían. Ninguno. El cuidado prenatal es una cosa muy moderna, muy nueva. Y finalmente los niños poco sobrevivían. A los niños comúnmente no se les bautizaban, sino después del primer año. Eso es una práctica que todavía se acostumbra en algunas comunidades de aquí de Colombia, porque es que los niños no superaban ese primer año. Entonces, para no apegarse al niño, más bien no lo bautizaban, solo lo bautizaban en el momento en que él iba a fallecer.
y muy común en esta época el abandono. Los abandonaban por muchas razones, porque eran producto de uniones no consentidas o con personas pues consentidas socialmente o con personas casadas, un hombre casado que tenía relaciones con una mujer, ella queda en embarazo, y lo que hacían era que los abandonaban o en las puertas de las iglesias o en los orfanatos que existían en algunos de los municipios más grandes para la época en Colombia, o a los lados de los caminos donde pasaran arrieros, donde fuera visible, o en los lugares de más concurrencia. Había una práctica que hay un municipio que se llama Jardín en el suroeste antioqueño, y alguna vez en una salida de campo con unos estudiantes nos contaban que lo común allá era que si la niña se embarazaba, la escondían, no estamos hablando de épocas tan antiguas, más recientes, del siglo pasadito apenas, de más o menos 1950, 1960. Entonces la niña la escondían en la casa, en las habitaciones de atrás, son casas muy, muy grandes, casas coloniales, decían que ella estaba en otro lado. Cuando el bebé nacía, lo que hacía la mamá de esa niña, o sea la abuela, era que esperaba que todo el mundo llegara a la misa. Ella iba de última, ponía al bebecito en el parque, junto a una fuente que hay allí o junto a la puerta de la iglesia, pero era la primera en salir también, para ella encontrarse a ese bebé, el que era su nieto. Entonces muchos niños abandonados terminaban siendo parte de esas familias que los encontraban. Se hacía toda esa especie de performance, toda esa especie de show donde yo me encuentro un niño, pero ese niño es parte de mi familia. Los hombres comúnmente para esta época no sobrevivían más de 40 años, piensen ustedes épocas de guerra, piensen en las formas de alimentación, las formas de cuidado básico y de salubridad, y era más común que la mujer sobreviviera. Hoy en día se está invirtiendo las cosas, parece ser por las cantidades de oficios que tenemos la mujer. La viudez era algo muy común, y cuando una mujer quedaba viuda, o comúnmente era la mujer la que quedaba viuda, se iba a vivir a unos barrios que quedaban en las periferias de las ciudades y que se conocían como arrabales. Los arrabales era donde vivía la mujer viuda, las madres solteras y en algunas ocasiones estas mujeres dedicadas a la prostitución. Entonces eran sectores un poco más deprimidos, con otras condiciones, y había una suerte de estigmatización de la mujer. La esclavitud y la servidumbre, algo que fue muy común aquí en Colombia, oscilaba entre o cambiaba de lugar, dependiendo del lugar donde estuviera la familia, les gustaba más tener servidumbre indígena o tener servidumbre de esclavos negros. ¿Por qué? Comúnmente a la mujer indígena y al hombre indígena que hacían parte de la servidumbre se le temía más. Era muy común que los europeos o las familias de las ciudades le temieran a estos indígenas porque ellos decían que ellos sabían todos esos secretos de la naturaleza. Claro, es que el indígena nuestro conocía su territorio porque era de aquí, mientras el esclavo negro no conocía el territorio y no tenía todas esas creencias frente a los animales, frente a las plantas, perdón, y frente a lo que podría hacerle daño a ese desconocedor europeo de lo que era la zona que él dominaba. Entonces, comúnmente en Cali, Popayán y Cartagena se tenían esclavos negros. Claro, había más cercanía, incluso porque a Cartagena sabemos que fue un puerto negrero y allí llegaron muchos esclavos. Pero en la parte central, en Tunja, Santa Fe de Antioquia, la servidumbre indígena. El bautizo era algo muy importante para la familia cuando el niño lograba sobrevivir, y comúnmente ese bautizo iba acompañado
de los padrinos. Había un padrinazgo, había un madrinazgo, hoy en día no es tan importante para nosotros, pero eso constituía una segunda paternidad porque era una especie de extensión afectiva donde había algo de por medio muy importante y era el simbolismo de lo espiritual. Cómo ese parentesco espiritual permitía que el padrino se hiciera cargo de ese niño en algún momento en el que fallecieran sus padres, padrino o madrina. Hoy en día para nosotros no es tan importante, estoy hablando de nosotros, algunos de nosotros, pero la realidad es que en algunas comunidades sigue siendo fundamental. Bueno, vengo de clase y tengo esta garganta, muchachas, muy afectada. En los grupos de edad había dos grupos muy importantes, dice Pablo Rodríguez, eran los niños. Cuando el niño lograba sobrevivir, el niño a temprana edad adquiría un rol importante en la familia. ¿Y cuál era ese rol? Dejar de ser niño. O sea, lo que siempre se ha esperado de los niños culturalmente hablando es que se incorporen rápidamente a ese grupo de adolescentes que para la época la adolescencia casi que era inexistente y finalmente se pudiera incorporar al mundo laboral. Entonces, cuando eran niños, las familias ricas podían otorgarle a esos pequeñitos los primeros juguetes. Y los juguetes fueron de madera. Pero luego apareció una práctica muy común de nosotros, estamos hablando de la época de la colonia aquí en Colombia, y fue comprarle unos niños esclavos negros que ellos denominaron muleque. Esto solo lo hacían las familias ricas que podían tener esa práctica. Las familias que no tenían esas condiciones económicas, ¿qué hacían? No le podían comprar juguetes a los niños. Ahí es donde aparecen las adivinanzas, las golosas, las rondas, los cánticos, pero rápidamente el niño pasaba al mundo del adulto y ese mundo del adulto era ir a la talabartería a aprender, ir a la carpintería, ir a la carnicería. Entonces eran niños de 10, 11, 12 años en los municipios colombianos aprendiendo un oficio, porque los niños rápidamente eran adultos, casi que se brincaban esa etapa de la adolescencia, porque hay registros de matrimonios de niños, hoy se llamarían niños, de 12, 13 y 14 años, matrimonios. Matrimonio, un niño se podía casar a los 12 años, un hombre a los 12, 14 años, entonces él rápidamente tenía un dinero, conseguía un terreno, o su padre le daba un terreno, empezaba a construir su casa y se casaba y ya era un hombre. En algunas comunidades el hecho de conseguir el machete, conseguir el carriel, sus alpargatas y su reloj ya lo convertía en un adulto que se podía casar. A nivel de familia, decía Pablo Rodríguez, las familias encontraban en sus propios recursos los medios para conservar y ampliar su patrimonio. La economía de la sociedad colonial era ciertamente una economía familiar. Solo muy tardíamente, al finalizar el siglo XVIII, empezaron a surgir organizaciones basadas en principios distintos al parentesco. Entonces, miren ustedes, la iglesia no hacía una atención integral, una atención especial a las familias. A nivel político tampoco era importante esos alcaldes, esos alférez, no les interesaba lo que era la familia como tal y tener algunos programas, hoy como se conocen programas o proyectos para la familia. Entonces, ¿dónde se hacía todo? En las familias. ¿Quién le prestaba plata? ¿Quién hacía las veces de banco? La familia. ¿Quiénes hacían las veces de apoyo emocional? Los psicólogos de la época, las tías, la familia. Entonces todo se situaba en la familia. Estas eran las instituciones que habían en esa época. Los cabildos municipales se heredaban, como las especies de alcaldías nuestras, y si nosotros miramos muy parecido ahora, los cargos se heredan, para bien o para mal. Las cofradías, muy interesantes esas cofradías,
porque terminan siendo agrupaciones, en algunos casos la mayoría son mujeres, conformadas por el sexo femenino y con un propósito sustancial a nivel religioso, y era poder competir en los rituales de Semana Santa. ¿Quién adorna mejor el santo? ¿Quién lleva más bonito el atrio que se le va a organizar a la Virgen? ¿Quién puede hacer mejores donaciones? Las casas, aquí en Santa Fe de Antioquia, no sé si en sus territorios, en Santa Fe de Antioquia, un municipio del occidente antioqueño, todavía se encuentran algunos escudos y algunos municipios conservan esa identificación de las familias con los apellidos. Y las iglesias, comúnmente asistir a misa, era importante porque era el momento en que se sabía quién había llegado al pueblo, se sabían los problemas, las uniones, las alianzas que se estaban generando, pero también se sabía el lugar que uno ocupaba en su municipio, en su localidad, de acuerdo al lugar donde uno se sentaba. En la iglesia está estratificada, los puestos de la iglesia tienen cierta estratificación. En esta época hubo 3 concilios. Los concilios son estas normas que estos altos grados sacerdotales se reúnen para definir cómo va a funcionar la iglesia por un periodo de tiempo, son como las normativas. Hubo 3 concilios muy importantes que yo no quise dejar pasar. El concilio de Trento, que le da ese carácter sagrado al matrimonio, que define que ese vínculo es irrepetible y que sanciona el divorcio, la bigamia, el adulterio, la poligamia. Y cuando uno mira lo que está sancionando, este tipo de prácticas, quienes las tienen son las comunidades afro o las comunidades indígenas. Entonces, cuando los sacerdotes deciden que en este concilio el vínculo matrimonial es irrepetible, definen que es indisoluble. Y solo se permitía ese divorcio cuando los esposos iban a tomar votos religiosos. Es la época en que se empieza a hablar de las dispensas, que la dispensa tenía que ir a Roma. Imagínense uno mandar una dispensa en 1500 para poder generar una especie de divorcio. Muy difícil. Eso en barcos, y bueno, es muy difícil. Hoy en día se mandaría por WhatsApp o por un correo, y es muy simple. Hoy en día no hay que mandarlo a Roma realmente, la hacen en los municipios o los obispos o estos cardenales, y ya no hay tanto problema. Comúnmente el matrimonio en esta época se hacía en la mañana, en la misa de 7. Habían 2 o 3 testigos, todavía hay 2 o 3 testigos. Se anunciaba públicamente durante 3 domingos consecutivos, todavía se anuncia, ¿cierto? Y hay que confesarse y comulgar. Entonces, mire, estamos hablando de 1563 y todavía este tipo de prácticas las tenemos para quienes se han casado por lo católico. La única diferencia es que hoy se permite casarse por la mañana, por la tarde, por la noche, no hay ningún problema, dependiendo pues de la iglesia, del sacerdote y de la posibilidad que uno tenga. El otro concilio, el sinodal, lo que se propuso fue convertir a las comunidades indígenas al catolicismo. Entonces lo que hacían los sacerdotes, los obispos, fue enviar a todos estos misioneros, todos estos sacerdotes que empezaban su carrera sacerdotal de casa en casa por toda la zona rural colombiana, por todas las veredas, tratando de convertir a los indígenas. ¿Qué fue lo que condenó? Los bares, las cantinas, las zonas de prostitución, las zonas rojas que llamaban o siguen llamando en algunas localidades. Y permitió el matrimonio entre parientes por dispensa. Ya habíamos hablado un poco de las condiciones que hay que tener para estas dispensas, pero finalmente hoy en día es más sencillo. Ustedes saben que en Colombia nos podemos casar entre primos, ¿cierto? Por ley, estamos hablando por la Iglesia Católica, ¿o no? Se permite el matrimonio católico entre primos, ¿cierto? ¿Qué saben? ¿Cierto de Citania? Tú dices que sí.
¿Estás viendo que sí, cierto? Jennifer, ¿qué dice? Sí se puede. Y tío y sobrina, por lo católico. O tía y sobrino. No pensamos en el tío de 60 años y la chica de 20, una diferencia de 40 años. No, pensemos que se llevan 2 años. ¿Se podrá? De tío y sobrina. Por lo católico. ¿No han ido a ningún matrimonio de esos? ¿No les ha tocado? Sí se puede. Y la dispensa es muy simple. En sus municipios, en su localidad o donde la diócesis que corresponda, ustedes van, les hacen llenar un formato, un formato, unas preguntas, el sacerdote las entrevista, cuánto llevan de novios, lo amas, no lo amas, preguntas muy básicas, muy simples, hace una firmita, vaya a mi hija casa, no hay problema. Hoy se puede hacer, no hay una norma realmente que lo prohíba. Es que la preocupación del matrimonio entre parientes cercanos, más que religiosa y política, es el miedo tan grande que le tenemos a la biología. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que entre parientes cercanos, muy cercanos, por esa cercanía genética que hay, por esa cercanía biológica, van a aparecer los genes recesivos. Y no siempre aparece el gen recesivo, ¿cierto? Como que aparecen hijos no viables, no. Sí, desde la biología se ha hecho, a mayor cercanía genética, mayores probabilidades de que haya un gen recesivo, pero no siempre ocurre. Hay muchas parejas tío, pues muchas no, pero sí hay algunas, de primos muchas, pero de tío y sobrina hay algunas parejas que han tenido sus hijos y no, los niños no tienen ningún problema ni las niñas. Se puede. Bueno, hay el concilio diocesano reforzó el primero, el de Trento, y lo que hicieron fue que se dieron cuenta que había que dejar de lado un poco la evangelización y que había que incursionar en lo político. Si ustedes se fijan, desde esta época viene esa amalgama iglesia-estado. Entonces, iglesia-estado, pero también se descuida un poco el aporte que puede hacerse desde la iglesia y desde el mundo político de la familia. Ahora es que se está retornando un poco esa mirada de qué está sucediendo en las familias y cuál es el aporte que puede hacer la iglesia y los estados. Para esta época hubo una clasificación de hijos y denominaron con estos 3 nombres que están aquí resaltados en negrilla a esos niños que nacían de relaciones socialmente no aceptadas. Los hijos naturales, cuando la pareja no estaba casada. Y hasta hace muy poquito, en algunos formatos para ingreso a colegios, al menos aquí en Medellín, colegios muy católicos, aparecían las casillas, hijo natural, hijo de... Unas preguntas que hoy en día no se deben hacer, porque ¿natural de qué? Es un hijo naturalmente de su padre y de su madre, pero se refería a los que estaban por fuera del matrimonio o de mujeres solteras. Expósitos los que abandonaban, y comúnmente los abandonaban, ¿por qué? Porque o no tenían condiciones económicas para tener esos bebés de una manera que pudieran sobrevivir, o eran producto de una relación o incestuosa o con hombres casados. Y los espurios, los que no se conocía el padre, estas mujeres ligeritas de casco, como decían en La Guajira en una época, estas mujeres que de pronto no sabían realmente de quién era ese bebé y más bien preferían dejarlo. Habían unas formas de matrimonio que las consideraban como ilegales y las denominaban amancebamiento, que hoy se conoce como unión de hecho, el concubinato, las uniones esporádicas y el mulataje era una especie de mestizaje. Si ustedes se fijan, esta forma de nominar o de denominar ese tipo de vínculos, lo que se estaba haciendo con estos nombres era señalar como una suerte de repudio que se hacía socialmente hacia esas prácticas. Entonces los niños tenían que nacer todos
de padres casados y obviamente por la iglesia. Los niños espurios ya nacidos de un padre casado y una mujer soltera, había que señalarlo y estigmatizarlo. Pero todo este tipo de señalamientos a lo que apuntan es a que la práctica misma no funcione, no les guste a la gente, porque nada peor que ser estigmatizado o señalado. Era para evitar realmente que ocurriera, pero igual iba a ocurrir. Estos nombres y la estigmatización a través de estos nombres no hizo que la práctica no se diera o que desapareciera tampoco. En el siglo XVII, fíjense que la estructura del cabildo sigue siendo muy similar a algo que tenemos hoy. Un alférez real, un alguacil, un depositario general que sería como hoy en día un contralor, un procurador, el alcalde. Bueno, y aquí en el depositario estaría quien guardaba todos los recursos de la comunidad y como el tesorero y de la localidad. En Medellín, como en muchas otras villas y ciudades coloniales, la cohesión, la continuidad y la permanencia en el cabildo eran definidas principalmente por nexos familiares. Todavía en el siglo XVII, la familia sigue siendo ese grupo, esa comunidad pequeña que permite que un individuo se socialice y se relacione con otros grupos mayoritarios. Dependiendo de la familia a la que se perteneciera, se le permitía relacionarse con los demás. Por eso se pregunta Muñoz de dónde, Tovar de dónde, en fin. La dinámica comercial y la dinámica social estuvo muy relacionado con la posibilidad de empezar a generar unos vínculos económicos con otras localidades. El siglo XVII es la época comercial de Colombia. Entonces empiezan a generar rutas de comercio internas, entonces en Antioquia, buscando las zonas de Oro, Segovia, Buriticá, hacia el occidente, Remedios, pero también en la zona del altiplano, las zonas de Sal de Zipaquirá, las Esmeraldas de Muso. Entonces, empezar a hacer redes comerciales, ¿para qué? Para intercambiar. Traer sal de Zipaquirá, traer esmeraldas de Muso, llevar oro de aquí, y empezó en ese mundo comercial una cosa muy importante a nivel de todos los municipios, incluso hoy en día, y fue que alrededor de esos grandes templos se construyeron las localidades. Si ustedes se fijan, no sé si en la zona donde ustedes viven, pero comúnmente las iglesias están construidas, al menos aquí en Antioquia, están construidas de tal manera que el frontal, la parte principal de la iglesia, mire hacia donde queda la ciudad principal. O sea, si uno va a la zona de occidente, de sur o del oriente, las iglesias deben dar sus puertas hacia Medellín, hacia esa localidad mayoritaria. Y esas iglesias tenían, paradójicamente, cuando yo hablo de que estaban como estratificadas, paradójicamente tenían 3 puertas, la puerta central y 2 laterales. No sé si ustedes tengan lo mismo en sus iglesias, pero esas puertas laterales, muy común de las iglesias de la época, que se conservan hoy en día, era porque por esos costados entraban los menos importantes socialmente. Los pobres, los campesinos, los indígenas y los negros. ¿Quiénes entraban por el ala central? Por todo el centro de la iglesia, los poderosos de la época. Y la plaza central, que sigue siendo en Bogotá, en Pasto, en Popayán, un lugar muy importante de encuentro, pero no solo de encuentro social, sino de encuentro político-económico, sigue siendo muy apetecida desde esta época, porque para la época era el lugar donde se ambicionaba vivir, porque era caché vivir ahí. Ahí solo vivían las personas más prestigiosas y ricas de la comunidad. Y era también el centro administrativo. Si uno se fija en Pasto, bueno, yo hace rato que yo no voy a Pasto, pero no sé si corrieron la alcaldía y la gobernación, queda en una
de las plazas centrales, si uno va a Bogotá igual, si viene a Medellín igual, y en muchas de las ciudades nuestras, de esa plaza central conserva lo comercial y lo político. Y seguramente alrededor están los asentamientos de las viviendas más prestigiosas. Pero para la época también era incómodo vivir allí porque, piensen ustedes, no estaba pavimentada esa zona, apenas estaban los carros funcionando y era una zona realmente muy congestionada y en algunas ocasiones muy sucia porque había mucha contaminación de barro y bueno, y los animales que estaban pasando por allí. Entonces, si bien era apetecida, también se repudiaba un poco porque no era cómodo, era una congestión permanente, pero era de estatus vivir allí. Ya en el siglo XVIII hay una, digamos, una desbandada muy fuerte, una movilidad muy fuerte de europeos, principalmente españoles, que llegaron aquí a las principales ciudades nuestras. Piensen ustedes, desde el siglo XV se pensaba que cualquiera que llegara a este territorio tenía mejores condiciones que los que ya estábamos aquí para esa época. O sea, siempre se ha pensado que el que llega de afuera tiene dinero. Hoy en día es que sabemos que no llegaron los que tenían dinero, los denominados hidalgos, los que estaban allá varados, con malas condiciones económicas, físicas, biológicas, con enfermedades, llegaron aquí, pero aquí había ese imaginario de que el que llegaba era de alta alcurnia. Y existió una creencia que hoy en día se conoce como blanquear la sangre. Si una mujer se casaba con alguien, comúnmente venían buscando mujeres, y vamos a mirar un poco por qué. Si una mujer se casaba con alguien de afuera, un europeo, los hijos de esa mujer, obviamente por la patrilinealidad, quedarían con el apellido de ese hombre. Entonces serían como europeos, se blanqueaba la sangre. ¿Cómo era esa movilidad? Comúnmente venía primero un adulto, una persona adulta mayor, un papá o un hermano mayor, miraba cómo estaba la situación aquí, qué se podía hacer aquí, qué se podía obtener, y luego iban trayendo sus familiares, hombres, a buscar esposas aquí. ¿Qué pasaba aquí? Las niñas, los papás, la familia promovía ese tipo de matrimonio por considerarlo que se subía el estatus de la familia casada con ese europeo. Pablo Rodríguez dice: el ser hispánico constituía un valioso botín que se medía en apellidos, limpieza de sangre y algunos rasgos culturales. Las familias que integraban a su seno estos españoles veían exaltada su imagen y su prestigio, se subía de estatus, ¿cierto? A nivel de núcleos familiares, era muy importante participar de las actividades sociales colectivas. ¿Por qué? Porque era la forma de reconocerse y ser reconocido. En esta época hubo una práctica, yo ahorita se las expliqué, y consistía en darle una dote a la novia, y esa dote comúnmente se daba en moneditas de oro. Eran 13 moneditas de oro que le daba el novio a la novia para que ella, en algún caso de revés económico, pudiera continuar con el sostenimiento de la familia. Una por cada mes del año y una más por si de pronto ocurría algo en algún momento de enfermedad o bueno, en alguna condición económica. No sé si les ha tocado, pero hoy en día aquí en Medellín particularmente, esto es simbólico y algunas parejas llevan moneditas de chocolate a sus matrimonios, así como llevan en unos cojincitos las argollas, también llevan unas moneditas de oro simbolizando esas arras. Eso se tenía que registrar porque era la manera de conservar ese patrimonio, era una especie de patrimonio antes de ese matrimonio. ¿En qué consistía la dote? Les daban dinero, les daban bienes inmuebles, esclavos, ganado, ropa y alhajas. Vamos a mirar, solo puse 2 casos
de más o menos qué era una dote en esta época. Esta es una dote de 1590 y si se fijan, todo es joyas. Generalmente son joyas, pero yo no sabría la conversión de estos valores a la luz de hoy. Sería interesante hacer el ejercicio ahora que lo pienso. ¿Cuántos serían 130 pesos hoy? ¿Qué cifra podría ser? No me la imagino. Habría que hablar tal vez con un economista, pero es importante porque estas joyas, en caso de que la mujer tuviera una necesidad, las podía vender o empeñar. Empiezan también a aparecer esas casas de préstamo, más que casas como las que conocemos hoy en día, personas que prestaban algún dinero sobre estas posesiones. Esta otra dote de la esposa de Lorenzo, no ponen el nombre de ella, sino la esposa de Lorenzo, ahí es donde se le da a ella como esa condición de esposa y se le reconoce, está más definida por ganado. Si comparamos esta con la anterior, realmente hay mucho más dinero aquí y pudiera uno pensar que esta familia es ganadera o tiene donde tener todos estos animalitos, porque si no, ¿qué harían con ellos? Dependiendo de la dote de la mujer, ella se convertía en un ser muy atractivo para esos europeos. Es que la mujer dotada, a la mujer es a la que se le dota, pero la dotan sus papás. Son los papás los que le dan a la mujer esa dote. Y el hombre la utiliza y si fluctúa. Entonces, si es una mujer muy bien dotada económicamente, va a ser muy atractiva por los europeos de la época. Bueno. Entonces, esto ya se lo dije. El matrimonio tenía un ideal. Y el ideal era que se hiciera entre un igual racial y un igual social. Eso era muy difícil. Era supremamente difícil porque obligar a las personas a que se amen o se quieran, dependiendo de la condición en la que vivan, no siempre va a ser fácil. Y en el matrimonio había que llegar a la concertación de que se definiera el honor de la familia, la legitimidad de los hijos y una pertenencia étnica. Por eso era que había que pasar por un ritual, había que hacerlo público, que toda la gente de ese municipio, de esa localidad y tal vez de otras periferias supieran que esas personas se habían casado. Es que fue la época en que muchas mujeres que estuvieron bien dotadas por sus familias fueron abandonadas en el altar una vez sus futuros esposos cogieron las dotes de ella. ¿Ustedes han pensado por qué la práctica de que comúnmente cuando la gente se casa por la iglesia, el hombre llega primero a la iglesia y después llega la mujer? Es que hay que garantizar que ellos lleguen, muchachas, porque si no de pronto se nos vuela. Y que lo dejen a uno con esos vestidos hermosos y maravillosos que saben vender por allí, blancos, divinos, que lo dejen a uno haciendo el ridículo en una iglesia, eso no se podía permitir, pero en esa época ocurría. A ellas las dejaban, a veces incluso embarazadas. Ese era el riesgo de uno casarse con un europeo si uno tenía una muy buena dote. Bueno, a nivel de las mujeres y el matrimonio, las mujeres se casaban comúnmente máximo hasta los 23 años. Los 21 años ya la mujer estaba quedadita, se estaba quedando. Y todas estas mujeres que en algún momento superaron esta edad y no se pudieron casar con un europeo o con alguien de aquí, terminaron cuidando y convirtiéndose en lo que Virginia Gutiérrez de Pineda después en un texto analizó muy bien, en el texto de Familia y Colombia, terminaron convirtiéndose y haciendo parte de esa categoría de las viatas. Pero la viata nuestra hace lo que el Xocoyote en México y era cuidar y velar por sus padres hasta que estos murieran. Comúnmente, estas mujeres, comúnmente la viata es la mujer, el hombre casi nunca era viato, esa condición se le asignaba a la mujer. Estas mujeres obtenían parte de la herencia de la casa, si no toda la casa, cuando sus padres fallecían. Entonces la familia llegaba al acuerdo de que
mejor la dejaban en esa casa porque ella se encargó de cuidar a sus padres. Bueno, esto es un recorrido rápido de lo que fue esta historia de 1510 a 1810 y les abro el micrófono, muchachas, por si hay preguntas, aportes o alguna inquietud. ¿No hay preguntas, Tania, Keila, Jennifer, Joana se nos fue? ¿Alguna Profe, duda? ¿me escucha? Geraldine. No, Sí, profe, está todo claro. sí, todo No, claro. es como más que todo como un aporte Sí, en cuanto a lo que usted se refería ahorita, que dice que, o sea, que el matrimonio debía de ser pues como algo simbólico para la familia, que no la dejen en el altar. Y yo estaba leyendo en un pedacito que decía que anteriormente el matrimonio, o sea, más que todo en los Nayau, Nayar, ajá, Nayar. Nayar. Eso. El matrimonio era poco más que, o sea, no era como que se haga una ceremonia, sino que era más que, o sea, ni siquiera para crear lazos afectivos, sino simplemente como, o sea, se casa y ya. Ese sería, ajá. Sí, muy bien, Geraldine. En ese ejemplo se ilustra de manera muy interesante que no tiene que haber afecto para casarse, simplemente era un convenio e incluso era para poder prever que cuando el hombre muriera, tuviera quien lo enterrara, ¿recuerdas? Sí. Finalmente era eso. Y no había ningún vínculo entre ellos y no tenían que tener relaciones sexuales, no tenían que velar ella por el cuidado alimenticio de él o por el cuidado de sus armas, de sus técnicas de cacería, no, para nada. Se casaban como algo importante para cuando él falleciera poder enterrarlo. De hecho, podía tener ella varias parejas, ¿cierto? Son muchas las formas posibles de hacer matrimonio. En la última sesión vamos a hablar un poco más de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Y todas esas tipologías de familia que hay, obviamente no las podemos ver todas porque son muchísimas, pero hacemos una selección de algunas de las que de pronto más nos aplican a nosotros y algunos casos etnográficos. Podríamos mencionarlos también, si les parece. Bueno, entonces yo quiero, muchachas, ustedes que están aquí, que entraron ustedes 4, revisar cómo se hacen los genogramas. Yo mañana me falta por leer solo dos de los escritos reflexivos, entonces no me gusta ponerle la nota a unos y a otros no, sino subir todas las notas juntas. Mañana antes del mediodía les ingreso las notas al sistema. Y ustedes para el 6 de octubre van a entregar los genogramas o los familiogramas, que ya si miraron la actividad van a ser 4 generaciones y un listado de parientes. ¿Han entendido cómo se hacen los genogramas? Profe, Geraldine. verá, yo tengo una duda en cuanto al genograma, porque en una fundación pues donde yo realicé mi práctica profesional se utilizaba el GenoPro. Entonces no sé qué posibilidad había de hacerlo en cuanto al programa, o sea, directamente, porque pues ahí tiene todas las relaciones afectivas, o sea, mejor dicho, está bien completo. Entonces, pues no sé si sería posible realizarlo desde el GenoPro. Mira, es que tú eres trabajadora social, Geraldine, ¿cierto? Entonces ustedes manejan una simbología diferente y yo no tengo problema que lo hagas en tu simbología porque es la propia de tu profesión y yo ya la sé leer, está bien, no hay ningún problema. Y si tú eres hábil en el GenoPro, está bien. Yo les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros y llegamos a un acuerdo cómo lo hacen. Si ustedes muchas son trabajadoras sociales y las que lo quieran hacer así, no hay ningún problema, ¿ok? Yo les muestro cómo lo hacemos y enseguida llegamos a un convenio. Bueno. ¿Ok? Nosotros utilizamos este tipo de simbología. Vamos a traducir, Geraldine, tú y yo traducimos porque
En ustedes el triangulito no existe, ¿cierto? Pues el cuadrado, ¿no? El cuadrado. Entonces un hombre, para ustedes, el 1 sería un cuadradito. ¿Ok? Que Entonces sería mi traduce, todos padre. los triangulitos son cuadraditos para ti. Listo, yo los hice en simbología de antropología. ¿Esto qué significa? Que un hombre se casó con una mujer, tuvo un niño, una niña y un niño, que ya no son niños porque ya se casaron. Esta mujer tuvo un hijo, parece ser sola, soltera, inseminación artificial, inseminación in vitro, no sabemos. ¿Qué? Miren la simbología aquí. Hombre fallecido, mujer fallecida, mujer viva, hombre vivo, divorcio. Este cuadrito en nosotros es un embarazo de un ser que aún no se sabe su sexo, pero para ustedes es un Un hombre, círculo. es un circulito. Ujú. Aquí hay dos formas de graficar matrimonio, el igual y el corchete por debajo. Nosotros usamos mucho más el igual porque digan ustedes que esta persona, esta es una cultura polígama, me podría haber puesto el ejemplo ahora que lo pienso, esta es una cultura polígama, entonces imagínense que este hombre se casó con otra mujer, tiene dos esposas, entonces aquí hacemos otro igual y ponemos la bolita, ¿cierto? Pero si tiene una tercera mujer, yo ya no puedo poner un igual. Entonces, ¿qué uso? El corchetico por acá, lo bajo, lo subo y aquí hago la bolita y ya están las tres esposas, ¿cierto? Es como para darle orden. Nosotros marcamos las generaciones. La generación de ego es de quién estamos hablando, que seríamos nosotros. Esa es la generación 0. La generación +1 son los ascendientes, la más donde están papás y tíos. La +2, donde están abuelos y hermanos de los abuelos. La -1, donde están los hijos de ego o los sobrinos de ego. ¿Vamos bien hasta ahí? Tania. Abre el micrófono, Tania. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Doc, una pregunta. La tarea es un genograma de 4 generaciones. Aquí en este ejemplo estaríamos hablando de 4 generaciones. Sí, ahí hay 4. Hay Okay. 4. Mínimo 4. Bueno, si quieren hacerle y pueden un poquito más rico también, que exploren sus familias, porque esto es explorar la familia de uno, pero mira, aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay 4. Ok. Bueno. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Egos son ustedes. Yo les recomiendo que empiecen a hacer el genograma y lo primer símbolo que van a hacer son ustedes como bolitas. Y van a subir una línea de filiación. Profesora. Dime, hola Gerald, ¿quién me habla? Geraldine. Yesenia. Yesenia. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, buenas noches. Buenas Profesora, noches. tengo una duda. Dímela. En mi caso, por parte de mi padre solamente conozco a mi padre y a mi abuela. Okay. No, mi padre fue hijo único de mi abuela, pero no conozco a mi abuelo, ni mucho menos si tuvo más hijos, o sea, no sé nada de eso. De parte de mi familia, de paterna, nada más tengo a mi abuela y a mi papá, obvio, nada más. Pero tu papá puede recordar algo de su familia. Mire, la idea es que no sea solo desde el recuerdo nuestro, porque nosotros conocemos muy poquitos parientes realmente. Ustedes haciendo este ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que uno no conoce la familia de uno. Entonces, no solo, Yesenia, lo que tú recuerdes, sino preguntarle a tu papá, papi, ¿y tú cuántos hermanos tuviste? ¿Y cómo se llamaba tu mamá? ¿Y cómo se llamaba tu papá? Lo que el otro recuerde, hacer una especie corta, pequeña de investigación etnográfica sobre sus familias. Es que les toca hablar con los parientes porque ustedes me dicen, Luz David, ¿cómo se llama su abuela? Mi abuela materna, creo que Inés. Y la paterna, ay, yo no me acuerdo. Entonces, uno no tiene ese grado de memoria. Hablen con sus parientes para que puedan hacer la lista de parientes. Acuérdense que ustedes hacen este gráfico
Y también hacen algo que se denomina el desglosamiento. Y el desglosamiento, ahí está en la actividad, es un cuadrito donde ustedes ponen un número, que ese número que ponen en el cuadro de desglosamiento lo ponen acá. Traten de ser muy cuidadosas en eso porque a veces se equivocan y cruzan los nombres. Entonces, el 1, si el 1 se llama Chepe Gómez, en el cuadro de desglosamiento se llama Chepe Gómez. Si esta es Juanita Arango, en el cuadro de desglosamiento es Juanita Arango. Entonces traten, Yesenia y muchachas, de indagarle a sus parientes sobre la familia. Las generaciones ya les expliqué cómo se marcan. Las 0 son ustedes y sus hermanos. Acuérdense que esto no es por edad. Ustedes pueden tener un tío menor que ustedes. Yo puedo tener un tío menor que yo. Entonces mi tío no va nunca en mi generación. Va en la de arriba. En mi generación solo va mis hermanos. Esta soy yo, la 15, y ustedes son la 15. Mis hermanos, un hito tenemos, y mis primos. En la generación de arriba, ¿quiénes van? En la más 2, perdón, en la más 1 van los padres, por lado paterno y lado materno, los tíos y las tías. En la de arriba, ¿cuáles van? Los abuelos y abuelas y los hermanos de los abuelos y abuelas. En la más 3, los bisabuelos, pues si alcanzaran a ir hasta allá. En la menos 1, ¿cuál es la menos 1? Donde están los hijos nuestros, ¿cierto? Y nuestros sobrinos si los tuviéramos. Ellos están al mismo nivel. En la más 2 estarían los nietos de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es claro? ¿Sí? Yesenia. Keila. Sí, señora. Sí, señora. Ok, muy bien. Profe, no entendí lo de los nietos, perdón. Geraldine, los nietos. Joana, sí, profe. Joana, Joana. Mira, Joana, esta eres tú, 17. Sí. Esta es tu generación. Yo pinto a Ego rellenito, porque es de quien estamos hablando, solo que aquí pinté un hombre. Esta eres tú, 17. Ya. Estos son tus hijos. La generación menos 1, mírala. Menos 1. Sí. Si tu hija se casa o tiene un bebecito, la generación menos 2 sería la de tus nietos. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Ok. No me puedo comer una gelada. Bueno. ¿Entienden este genograma? ¿Les es claro? Voy a quitarle un poquito de tamañito ahí. Aquí no hay un ego. Yo no definí un ego, no rellené un ego, ¿cierto que no? Pero yo voy a decir que ego es 13. Y resulta que ego, aquí le tendría que poner generación 0, ¿cierto? Aquí, al ladito. Generación más 1, más 2, menos 1, menos 2, menos 3. Resulta que yo voy a leer ese genograma. Les voy a decir cómo se leen algunas características del genograma. Ego tiene un hermano que se casó, que él falleció, pero antes de fallecer tuvo un niño y una niña. 20 y 19 son mis sobrinos, ¿cierto? Ajá. 20 se casó y tuvo una hija. 25 tiene en unión con el mismo sexo, una unión homosexual, y con su pareja tienen 2 hijos. El genograma no me dice cómo tuvieron esos 2 hijos, si alquilaron el vientre, si fue inseminación in vitro de una de ellas, independiente de eso, ¿cierto? Pero resulta que 13 tiene unos primos paralelos, ¿cierto que sí? Miren, papá de 13, mi papá. Hermano de mi papá, mi tío paterno, ¿cierto? Estos primitos míos son mis primos paralelos. Y mi papá tiene una hermana, mi tía paterna. Estos primitos míos son cruzados.
Si en mi cultura existiera la práctica, la preferencia por matrimonio entre primos cruzados, yo no tendría posibilidad de casarme porque mis dos primos cruzados ya se casaron. Yo solo tendría la posibilidad de casarme con 10, pero es que 10 ya se me casó. Ah, pero está viudo. De pronto sí. Tuvo hijos, no importa. Yo miro a ver si me le mido a ese matrimonio, ¿cierto? Más o menos esto es lo que ustedes construyen de su familia. Pero entonces recuerden, si se fijan, todos los simbolitos están a un mismo nivel, ¿sí? No puede quedar uno aquí, el otro allá, el otro torcido. Miren que hagan de cuenta que pasaron una regla, unos renglones y están derechitos. ¿Lo ven? Okay. ¿Vamos bien hasta aquí? Yesenia, Joana, Tania, Geraldine. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo no se hace un genograma. Profesora, Dime. ¿cada número tiene que estar identificado con el nombre de la persona? Sí. Vayan al cuadro de desglosamiento. Ahí está la actividad, el cuadro. Y en el cuadro de desglosamiento aparece una casilla con el número y al frente de ese número va el nombre y la relación con ego. Son tres columnitas. Número, nombre y la relación con ego. ¿Con quién? Con ustedes, que son los egos. ¿Sí? O sea, el nombre iría únicamente en el cuadro de desglosamiento, no en el genograma. No, aquí no, porque es que Solo aquí números. no cabe, aquí solo el número, porque ustedes se imaginan, Yesenia Lizeth Quintero Perea, ¿dónde pongo yo todo eso? Claro. Es muy complicado, no, se ve amontonado. Y les voy a decir cómo no se hacen los genogramas. Si ustedes se fijan, este es un ejemplo de los estudiantes míos de aquí de Medellín, que uno les explica y les explica. Y ellos son muy queridos y hacen como pueden. Bueno, entonces, esto no se hace así, porque aquí seguramente venía de dos personas, ha bajado una línea. Sí, para empezar, mírenlo desde lejos y no hay renglones. No hay unas líneas que me permitan definir a mí a dónde pertenece uno y otro. Entonces estos encaramaditos por aquí, no sabemos de qué generación son. Entonces no sabemos qué tipo de pariente es. Estos yo intuyo, como le decía al estudiante, que deberían estar en la línea de este de 52. Pero cuando yo le mostraba el genograma, ni él mismo sabía dónde iba. Si miran esto, no se puede amontonar así, porque estos tendrían que estar aquí abajo, bajarlos para este costado derecho y tirarlos. ¿Sí? Así no se hace un genograma. Y así tampoco se hace. ¿Yo por qué voy a bajar a esta persona 27 hasta aquí? Por una cosa simple, al estudiante no le alcanzó el papel, apeñuscó mucho los parientes, los juntó mucho, no dejó buen espacio, entonces el que dijo, la opción es que lo bajo por allá. Este 27 debería estar en la línea de 20, porque según él lo construyó, es un hermano de 20. Y el hermano de 20 está, miren, hijos de 20, nietos de 20, más abajo de los nietos. No se puede. Esto tampoco es correcto, solo le señalé esa, pero mire que esto tampoco es correcto, ¿listo? Y finalmente, mire que aquí pasó lo mismo. Este ser 49 debería estar aquí arriba, o no sé quién era 49, y no sabemos por qué lo bajó. Entonces, por falta de espacio, amontonan las cosas. ¿Es claro hasta aquí, muchachos? Cuéntenme preguntas, porque ya quedan ustedes con esta tarea y pues si hay dudas me las escriben al correo, pero es más difícil en un correo poder explicar este tipo de ejercicio. Las escucho. Profe, Profe, Geraldine, dime.
Verá, en la descripción de la actividad, en un pedacito dice, tenga en cuenta el video de la explicación de la elaboración de diagramas de parentesco, disponible en el contenido dinámico, sistema de organización social y parentesco de la unidad 2. Entonces yo me voy hasta allá, pero no lo encuentro el video, o sea, no lo miro, no sé dónde está. Lo he buscado y no doy. Sí, Geraldine, creo, si mal no recuerdo, cuando yo tomo este curso, esta es la tercera corte a la que le dicto este curso, si mal no recuerdo, ese video estaba hecho por el profesor anterior a mí, y era un video hasta muy interesante, lo dejaron un tiempo, pero creo que lo bajaron. Hay que escribirle a la doctora Diana a ver si todavía está el video y se le monta, porque yo les hago la explicación aquí, pero de pronto ese video podría ayudar. Pero ¿te queda alguna duda con esta explicación? Era básicamente esto, el profesor, que era un señor, explicaba en un tablero cómo se hacían los símbolos y todo esto. Es lo mismo, solo que yo aquí te lo estoy explicando con una presentación de PowerPoint. Pero sí está, profe. ¿Sí Hay está? que buscarlo bien, sí. Sí, Está sí por ahí está. escondidito. Ajá. Yo la verdad lo busqué el año pasado en la primera corte y yo lo vi y yo dije, pues dejémoslo, es que está buenísimo y está bien, muy bien hecho, entonces no me preocupé más. Y tú sabes la ruta, Jennifer, como para que Geraldine y las muchachas lo busquen, ¿no? ¿Difícil? No recuerdo bien, pero sí está. ¿No ¿Sí será está? que lo busco y se los comparto? No sé. Pues, Sería excelente. Sí, por favor. Como ahí tienes los correos de todos, porque yo les escribo a todos, si lo puedes compartir sería excelente y eso todo ayuda para la claridad de ustedes. De todas maneras, si cuando estén elaborándolo tienen dudas, me escriben al correo que yo permanentemente abro mañana y noche común y les resuelvo dudas. ¿Listo? Bueno. Listo. Tania, ¿tenías alguna duda? ¿Que abriste el micrófono o Joana? Sí, profe, la elaboración del genograma es así, a mano, o sea, o hay que usar algún tipo de programa que nos ayude a hacer los diagramitas y esas cosas, pues como o sea, hace a mano, obviamente viene hecho, pues, alineado y todo el tema. Mira, las trabajadoras sociales muchas aprenden a manejar el GenoPro. El GenoPro, para los que no somos hábiles en el programa, nos genera dificultad y mueve las generaciones. Yo no tengo problema en que lo hagan a mano. Lo pueden hacer a mano, como tú lo dices, organizado, bien hecho, con las líneas, con los símbolos, con los numeritos, claro, no hay ningún problema. Yo estos que hago, por ejemplo yo lo hago en este mismo PowerPoint con los simbolitos, pero yo ya me acostumbré y soy realmente rápida en hacerlo. Si tú consideras que lo puedes hacer así, está bien para mí, pero si crees que es más práctico, te va mejor a mano, tampoco tengo problema, pero siempre y cuando ustedes lo hagan muy claro, que ustedes lo entiendan, que yo lo entienda y que tenga todos los elementos. ¿Listo? Geraldine, más dudas, Joana, Jennifer, Tania. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Quién más estará por aquí? Noralba tendrá dudas. Keila, ¿alguna duda? No. Tania, ¿estás bien con esta situación? ¿Sí? Yesenia. Geraldine. ¿Dudas? No. Joana. ¿Bien? Jennifer. Yesenia, ¿alguna duda? No, señora, todo está bien, gracias. No, está claro todo. Gracias, profe. Ok, Joana decía que si mínimo 4. Sí, ok. Bueno, muchachas, entonces yo voy dando cierre a la reunión. Recordarles varias cosas. Una, yo puse una pregunta por acá la tengo, en la unidad 2, y la pregunta fue, ¿cuál es la importancia en el foro de dudas e inquietudes?
¿Cuál es la importancia de estudiar el parentesco en la realidad colombiana actual? Y realmente no recibí hasta ahorita que revisé antes de entrar a la sesión, no recibí ninguna réplica. Yo la voy a dejar ahí. Me parece que la pregunta sigue siendo funcional y operativa para efectos de lo que estamos trabajando. Y voy a mirar si en el transcurso de la semana, si hay réplicas, entonces cambio la pregunta, pongo una pregunta sobre familia y matrimonio en la unidad 3. Pero miren a ver si tienen el tiempo para que podamos trabajar también por ahí, por este medio. Profe, una pregunta. Dímela. ¿Podemos hacer el diagrama a mano, tomarle una foto y la cargamos? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, no hay problema. Lo que está preguntando Tania, no, yo no tengo ningún Sí, problema sí. que sea a mano, no es, no va a tener mejor nota la que lo hace a mano que la que lo hace en un computador o lo hace en un programa. No, lo importante ante todos estos ejercicios o frente a estos ejercicios es que haya claridad, que cumpla con todos los requerimientos y ya es independiente como la metodología. Es que no todos somos hábiles en los sistemas. Tranquilitas, no hay problema. Gracias, profe. Con todo. Profe, Dime, Jenny. pero de todas maneras hay que hacer un análisis, una descripción en un texto de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, muy bien, Jennifer, se nos olvidaba un texto corto. Yo les decía la sesión pasada que entre 40 y 500 palabras. Texto de análisis. Entonces miren que son 3 productos. Es el gráfico, es el 4 generaciones, ¿cierto? Es el cuadro de desglosamiento y es un texto de explicación y ojalá traten de ir un poco más allá, analizar lo que allí hay en ese gráfico en sus familias con respecto a lo que hemos visto de parentesco. ¿Cómo es esa familia? Encontraron casos de poligamia, hubo por allá un caso de levirato, hubo un matrimonio entre primos cruzados, pero sería rico que lo hicieran dándole explicación al por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? Recuerden que son los 3 productos. ¿Alguna otra duda, chicas? Bueno, entonces, muchachas, vamos cerrando la sesión y les recuerdo que a través del correo se pueden comunicar conmigo si hay dudas y invitarlas también a que hagamos réplica de estas preguntas que yo voy poniendo en el chat e irnos comunicando. ¿Listo? Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias por participar de esta sesión. Que tengan feliz noche y una muy buena semana, resto de semana. Gracias, Chao. profe. Gracias. Chao. Feliz Chao. noche. Esteban, muchas gracias. Gusto, profe. Descansen todos. Varios guerreros están desnudados.